Esta noche, no estás solo. Estás en el vagón equivocado, en la estación que no aparece en los planos, escuchando los ecos de gritos que nadie debería oír. Bienvenido a Radio Impala 73. Hoy descendemos al subsuelo de la ciudad, donde el concreto guarda secretos, y el silencio tiene dientes. Prepárate para recorrer los túneles del metro de la Ciudad de México, donde el tiempo se rompe, los muertos caminan, y los trenes no siempre llegan a su destino. Este es Terror en el Metro. Síguenos en todas nuestras redes para que el horror te acompañe donde sea que estés. YouTube, TikTok y Spotify. Suscríbete, comenta, comparte, antes de que las luces se apaguen. Porque en el metro, lo que te espera no siempre está en el andén. A veces, está detrás de ti. Las estaciones que nunca existieron. En 1985, el sistema de transporte colectivo Metro trazó un ambicioso plan maestro. Para el año 2010, la red contaría con 15 líneas, 274 estaciones y más de 315 kilómetros de trayecto. El objetivo era conectar cada rincón de la ciudad con precisión quirúrgica. Pero algo ocurrió. El proyecto se desvaneció. Y con él, 10 estaciones que fueron diseñadas, presupuestadas, pero jamás construidas. Estas estaciones: Archivo de la Nación, Asturias, Penitenciaría, Salvador, San Simón, Simón Bolívar, Zacatenco, Loreto, San Ángel y Popocatépetl, quedaron atrapadas en los planos. Algunas incluso fueron excavadas parcialmente, pero luego selladas. No aparecen en los mapas. No tienen acceso público. Y sin embargo, hay quienes aseguran haberlas visto. Conductores veteranos hablan de tramos donde el tren desacelera sin razón, como si pasara por una estación invisible. Técnicos de mantenimiento han reportado pasillos que no figuran en los planos oficiales, con puertas metálicas sin identificación. Policías del sistema han sido asignados a zonas restringidas que no aparecen en ningún manual. Una de las más inquietantes es la llamada Transmisiones Militares, supuestamente ubicada más allá de 4 caminos, en la línea 2. Se dice que fue construida para uso exclusivo del ejército, con acceso controlado y vigilancia permanente. Algunos trabajadores afirman haber escuchado voces en lenguas desconocidas y haber visto convoys sin pasajeros entrar y no salir. Los rumores se intensifican con los años. Hay quienes creen que estas estaciones fueron selladas porque algo fue descubierto durante su construcción. Otros aseguran que sirven como puntos de vigilancia, o incluso como espacios rituales vinculados a la energía subterránea de la ciudad. Lo cierto es que, entre los túneles del metro, hay más que concreto y cables. Hay espacios que no deberían existir, pero que siguen ahí, silenciosos, esperando. El vagón que rompió el tiempo. Cada día, miles de personas cruzan los túneles del metro sin pensar demasiado en lo que hay debajo. Para muchos, es solo rutina. Para otros, es un lugar donde el tiempo no siempre se comporta como debería. Un joven que trabaja en la zona centro toma el metro todos los días. Sale a las 18:20, aborda la línea 7, hace transbordo en Tacuba hacia la línea 2, y llega a casa antes de las 19. Lo ha hecho cientos de veces. Lo tiene medido. Pero ese día, algo cambió. Al llegar a Tacuba, comenzó el transbordo. El pasillo se sentía más largo. Las paredes estaban sucias, el piso húmedo, como si fuera una parte vieja del metro que ya no se usa. No había nadie, ni delante ni detrás. Y eso que era hora pico. Caminó durante minutos. No llegaba a las escaleras. No había anuncios. No había ruido. Solo su respiración y el eco de sus pasos. Sintió ansiedad, presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Pensó en regresar, pero al voltear, el pasillo ya no era el mismo. Daba una curva que no recordaba. No había señales. No había salida. Siguió caminando hasta encontrar una puerta metálica oxidada, sin letreros. La empujó. Al otro lado, había un andén. Pero no era Tacuba. Era colegio militar. No tenía sentido. No hay conexión directa entre esas estaciones. No por ese pasillo. No en ese tiempo. Salió de la estación. Tomó un taxi. Al llegar a casa, revisó la hora. Eran las 23. Un trayecto de 10 minutos se convirtió en más de 4 horas. Sin explicación.
sin testigos, sin lógica. Buscó en internet. Encontró otros relatos. Personas que aseguran haber vivido lo mismo. Pasillos que cambian de forma. Estaciones que aparecen donde no deberían. Gente que desaparece por minutos o por días. Algunos lo llaman fallas en la realidad. Otros, glitches en la Matrix. Pero él no busca nombres. Solo sabe que desde ese día, evita Tacuba. Y cada vez que alguien le pregunta, solo dice: ese día, el metro me tragó. El vampiro de Barranca del Muerto. La estación Barranca del Muerto es la última parada al sur de la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Su nombre proviene de una antigua fosa común utilizada durante la Revolución Mexicana. Cuerpos sin vida eran arrojados a la barranca, y aunque el lugar fue urbanizado, la memoria de la muerte quedó impregnada en el subsuelo. Una noche, un joven agotado después de una larga jornada laboral tomó el último tren del día. Su destino era precisamente Barranca del Muerto. El vagón iba casi vacío. El cansancio lo venció y se quedó dormido. Despertó abruptamente. El tren estaba detenido. No había luces. No había sonido. Solo oscuridad. Miró por la ventana y vio el letrero de la estación, apenas iluminado por una luz intermitente. El vagón estaba en penumbra. Pensó que había llegado al final de la línea y que pronto lo desalojarían. Pero entonces escuchó un sonido extraño. Un siseo. Un gemido. Sacó un encendedor. La pequeña llama reveló una figura al fondo del vagón. Alta. Delgada. De piel amarillenta. Ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La criatura se movía de forma antinatural. Estaba encorvada sobre lo que parecía ser un indigente. El joven observó, paralizado, cómo la figura clavaba sus colmillos en el cuello de su víctima. No era un ataque violento. Era metódico, silencioso, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. La criatura levantó la cabeza. Lo miró. Sus ojos rojos se clavaron en los suyos. El joven retrocedió. Quiso gritar, pero no pudo. Las puertas del vagón se abrieron de golpe. Corrió. No miró atrás. Mientras huía por el túnel, escuchó pasos detrás de él. No eran humanos. Eran secos, rápidos, como garras golpeando el concreto. Llegó a la estación. El ruido desapareció. El personal de seguridad lo detuvo. Estaba pálido, temblando, con los ojos desorbitados. Contó lo que vio. Nadie le creyó. Dijeron que fue una alucinación, que el cansancio le jugó una mala pasada. Pero una mujer del personal, intrigada por su estado, decidió investigar. Encontró el vagón vacío. Todo en orden, excepto por una ventana de seguridad abierta y unas pequeñas gotas de sangre en el suelo. Desde entonces, el joven evita la línea 7, y cada vez que alguien menciona Barranca del Muerto, guarda silencio, porque él sabe lo que vio, y sabe que, en esa estación, hay algo que se alimenta de los que viajan solos. La niña que no tiene cabeza. La estación Merced, en la línea 1 del metro de la Ciudad de México, es un lugar de tránsito constante. Entre comerciantes, turistas y trabajadores, pocos se detienen a mirar los pasillos con atención. Pero quienes lo hacen, en ciertas horas de la noche, han visto algo que no debería estar ahí. Dicen que aparece una niña. Tiene un vestido blanco, sucio, desgastado por el tiempo. Camina lentamente entre los vagones, como buscando algo. A veces se sienta, a veces se queda de pie, mirando hacia la puerta. Un hombre que regresaba tarde del trabajo la vio. Pensó que estaba perdida. Se acercó para ayudarla. Le preguntó si estaba bien. Ella no respondió. Solo levantó los brazos, como si quisiera jugar. En sus manos sostenía algo. Era una pelota. Pero al mirarla bien, no era una pelota. Era su propia cabeza. La arrojó hacia él. El hombre gritó. Corrió hacia la puerta. Golpeó el botón de emergencia. Cuando el personal llegó, el vagón estaba vacío. No había niña. No había cabeza. Solo una mancha de humedad en el asiento donde ella había estado. No fue el único. Otros pasajeros han reportado encuentros similares. Algunos dicen que la niña les pide ayuda para atarse las agujetas. Cuando se agachan, notan que no tiene pies.
Otros aseguran que la han visto jugar sola, lanzando una pelota invisible que rebota sin hacer ruido. Una mujer que trabaja como jefa de estación en Merced afirma haberla visto en las cámaras de seguridad. Una figura pequeña, parada en el andén, sin moverse. Cuando envió a un guardia a revisar, no había nadie. Pero en el monitor, la niña seguía ahí. Una noche, un conductor del último tren reportó que el sistema marcaba una puerta abierta en el vagón trasero. Al revisar, encontró marcas de manos pequeñas en los cristales, como si alguien hubiera estado ahí, esperando. La historia más inquietante es la de una joven que abordó el tren en la estación Pino Suárez. Viajaba sola. Al llegar a Merced, vio a la niña sentada frente a ella. Pensó que era una pasajera más. Pero cuando el tren se detuvo, la niña se levantó, y su cabeza cayó al suelo. La joven perdió el conocimiento. Fue encontrada horas después, sola en el vagón, con los ojos abiertos y sin poder hablar. Tardó semanas en recuperar el habla. Y cuando lo hizo, solo dijo una frase: "No tiene cabeza". Pero me miró. Desde entonces, la estación Merced guarda un silencio extraño en las noches. Un silencio que pesa. Un silencio que observa. Y quienes han visto a la niña, nunca vuelven a tomar el último tren. Los gritos de Tacubaya. La estación Tacubaya, ubicada en la intersección de las líneas 1, 7 y 9 del metro de la Ciudad de México, es una de las más transitadas. Miles de personas cruzan sus pasillos cada día, sin saber que, bajo sus pies, se esconde una historia que ha perturbado a trabajadores y usuarios durante décadas. Todo comenzó con reportes aislados. Conductores que, al pasar por los túneles entre Tacubaya y San Pedro de los Pinos, escuchaban gritos. No eran gritos comunes. No eran llamados de auxilio. Eran lamentos largos, desgarradores, como si alguien estuviera atrapado en el concreto mismo. Al principio, se pensó que eran ecos de la ciudad. Luego, que se trataba de animales. Pero al revisar las vías, no encontraron nada. Solo silencio. Y una sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. Una noche, un trabajador de mantenimiento descendió al túnel para revisar una falla eléctrica. Llevaba una linterna, un radio, y la certeza de que estaría solo. Pero a mitad del recorrido, escuchó pasos detrás de él. Se detuvo. Apagó la linterna. Los pasos continuaron. Encendió la luz. No había nadie. Siguió caminando. Los pasos se hicieron más rápidos. Luego, los gritos. No venían de un punto fijo. Rebotaban en las paredes. Eran femeninos. Agudos. Dolorosos. Como si alguien estuviera siendo arrastrado. El trabajador corrió. Al llegar al acceso, se desmayó. Cuando lo encontraron, tenía marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza. Desde entonces, los reportes se multiplicaron. Usuarios que esperaban el último tren afirmaban escuchar gritos que venían del túnel, incluso cuando no había convoy en circulación. Algunos grabaron los sonidos. En los audios, se escuchan lamentos, susurros, y un chillido que no parece humano. Una mujer que trabaja como jefa de estación asegura que, en las cámaras de seguridad, aparece una figura que cruza el andén a las 3:17 de la madrugada. No tiene rostro. No tiene sombra. Solo camina. Y luego desaparece. Los vigilantes nocturnos han pedido cambio de estación. Dicen que el aire en Tacubaya se siente distinto. Que hay zonas donde la temperatura baja sin razón. Que, al estar solos, sienten que alguien los observa desde el túnel. La leyenda más persistente habla de una mujer que murió durante la construcción de la estación. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se dice que quedó atrapada entre los muros. Y que, desde entonces, grita. No por ayuda, sino por venganza. Los ingenieros niegan la historia. Dicen que no hay registros. Pero los trabajadores saben que hay cosas que no se escriben. Que hay zonas del metro donde el tiempo y el espacio se rompen. Y Tacubaya es una de ellas. Quienes han escuchado los gritos, nunca los olvidan. Porque no son sonidos. Son memorias. Y cada vez que el tren pasa por ese tramo, algo despierta. El hombre de la gabardina negra. La estación Merced, en la línea 1 del metro de la Ciudad de México, siempre ha tenido una atmósfera pesada. Entre el bullicio del mercado,
Los pasillos húmedos y el eco de los trenes. Hay algo que no se ve, pero se siente. Algo que quedó marcado desde aquel día. Era mediodía. El flujo de pasajeros era constante. Un hombre con gabardina negra abordó el tren en observatorio. Nadie lo notó al principio. Parecía uno más. Pero a medida que el convoy avanzaba, algo comenzó a llamar la atención. La gabardina del hombre estaba manchada. No con tierra, no con grasa, con sangre. Los pasajeros comenzaron a murmurar. Algunos se alejaron. Otros tomaron fotos. El hombre no hablaba. No se movía. Solo sostenía la gabardina cerrada con ambas manos. Al llegar a la estación Merced, alguien alertó a la policía. Los elementos de seguridad abordaron el vagón. Le pidieron al hombre que descendiera. Él obedeció sin resistencia. Al revisarlo, encontraron algo que nadie esperaba. En los bolsillos de la gabardina, cuidadosamente envueltas en tela, había 2 manos humanas cercenadas. No había documentos. No había explicación. Solo las manos. Y una mirada vacía. El hombre fue arrestado. Lo interrogaron durante horas. No dijo nada. No explicó de dónde venían las manos. No reveló el nombre de la víctima. El cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, la estación Merced cambió. Los trabajadores afirman que, en ciertas noches, aparece una figura con gabardina negra en los andenes. No tiene rostro. No tiene sombra. Solo camina. Y luego desaparece. Una jefa de estación asegura que, en las cámaras de seguridad, aparece una silueta que cruza el andén a las 2:13 de la madrugada. Siempre a la misma hora. Siempre en silencio. Los vigilantes nocturnos han pedido cambio de estación. Dicen que el aire en Merced se siente distinto. Que hay zonas donde la temperatura baja sin razón. Que, al estar solos, sienten que alguien los observa desde el túnel. Una noche, un conductor del último tren reportó que el sistema marcaba una puerta abierta en el vagón trasero. Al revisar, encontró marcas de manos pequeñas en los cristales. Como si alguien hubiera estado ahí, esperando. La leyenda más inquietante dice que el hombre de la gabardina no actuó solo. Que fue guiado por voces que solo él podía escuchar. Voces que habitan en los túneles. Voces que piden ofrendas. Y quienes han visto al hombre de la gabardina, nunca lo olvidan. Porque no es una aparición. Es un recuerdo. Un eco de algo que sigue sin resolverse. El tren ha llegado al final de la línea, pero no todos los pasajeros han bajado. Gracias por acompañarnos en este viaje por los túneles del miedo. Si sentiste que alguien te observaba entre estaciones, no te preocupes. A veces, lo que nos sigue no necesita boleto. Esto fue Radio Impala 73. Recuerda seguirnos en YouTube, TikTok y Spotify para más historias que se arrastran desde lo profundo. Dale like, comenta, comparte, y mantente cerca. Muy cerca. Porque el terror no termina cuando se cierran las puertas. A veces, apenas comienza.